Buenos días chicos, mi nombre es Mercedes Lechín, soy alumna de enfermería y hoy os vengo a presentar la prevención sobre el alcoholismo, el tabaco y las drogas. Como podéis ver en vuestras pantallas se ven algunas imágenes de las cosas que vamos a estar hablando hoy por aquí. Vamos a empezar hablando de qué es el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, afecta a la salud física y mental. Causa diferentes tipos de cáncer, tales como cáncer de pulmón, cáncer de boca, de esófago, de laringe, de colon, de recto, y en el caso de las mujeres aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Además, el alcoholismo lo que significa es que tienes un gran deseo por beber bebidas alcohólicas, no eres capaz de controlar ese deseo y cada vez más necesitas ingerir una cantidad mayor a la anterior para saciar tus necesidades mentales, emocionales, a través del alcohol. Y esto a largo plazo causa el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Que cuando llevas unas horas sin beber alcohol, lo que ocurre es que tu cuerpo empieza a sudar frío, se pone taquicárdico y te entra ansiedad porque no le estás dando la sustancia a la que le tienes acostumbrado. Además que esto puede causar también un alto índice de deshidratación. Seguimos con el alcoholismo en la adolescencia, que es el punto en donde os encontráis vosotros. Y evidentemente, cuanto antes empecéis a beber, pues más posibilidades de desarrollar alcoholismo en la edad adulta. Y los datos son bastante alarmantes, porque casi el 76% de los adolescentes entre 14 y 18 años han consumido alcohol, aunque sea una vez en su vida. Y el 1,5 bebe diariamente o consume alcohol. Por lo cual esto ya significa que hay presencia de alcoholismo en estos adolescentes que están en desarrollo, que su cerebro está todavía muy joven como para soportar toda esta cantidad de alcohol. También durante los últimos 30 días casi el 21% de estos adolescentes se han emborrachado, el 28% ha bebido más de 5 copas en aproximadamente 2 horas, por lo cual la cantidad de alcohol consumido en tan poco tiempo se considera alcoholismo o probablemente alcoholismo en una etapa un poco más adulta. Por lo cual estas gráficas, estos números, porcentajes que nos da España son alarmantes. Y también nos dicen que las mujeres beben mucho más que los hombres y se emborrachan más rápido que los hombres. A ver chicos, el alcohol interfiere en el desarrollo de vuestro cerebro. Es importante que tengáis esto en cuenta porque el alcohol afecta al sistema nervioso central. ¿De qué manera y en qué sentido? A ver, vuestro cerebro está en desarrollo, en crecimiento, está en una etapa muy crítica y si tú limitas tu potencial como individuo y tu potencial de aprendizaje, limitas tus oportunidades en el futuro. Afecta a zonas relacionadas con la memoria, con el aprendizaje, porque afecta a la zona del hipocampo, y también poder tener la capacidad de planificar tareas, de ejecutar diferentes funciones. Y vosotros como adolescentes tenéis que tener en cuenta que todo lo que hagáis tiene una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser primeramente en vuestros estudios, con vuestra familia, con vuestros amigos. Y no queremos esto, no queremos que ocurra absolutamente nada de esto y que vuestro cerebro se puedan desarrollar de forma correcta y adecuada. Así que lo mejor es evitar el consumo de alcohol.
En la siguiente diapositiva lo que os he querido mostrar a través de estas imágenes es las consecuencias que trae el alcohol. Por un lado, trae consecuencias como la deserción escolar, que os he estado hablando. También trae como consecuencia accidentes de tráfico, porque si ya estáis en la edad de conducir y tenéis coche y bebéis, saber que podéis tener un accidente de coche en donde pongáis en peligro vuestra vida o la vida de los demás. Del peatón que está caminando por la calle, que es inocente, que no ha bebido y que puede llevarse las consecuencias. Además de vosotros correr con las consecuencias legales que todo esto acarrea. También va a nublar vuestro juicio, no vais a ser capaces de tomar buenas decisiones y podéis cometer errores, ya sea con vosotros mismos, incluso de lesionaros a vosotros mismos, de no tomar buenas decisiones en vuestra vida y causaros más problemas. También problemas familiares con las personas que probablemente más apoyen, que son vuestros padres, vuestros tíos, vuestros abuelos, hermanos. Vais a ser personas con las que nadie va a querer tratar porque vuestro estado de ánimo emocional y mental va a estar nublado por el uso de sustancias como el alcohol. Vamos a hablar sobre algunos mitos y realidades sobre el alcohol. Por ejemplo, beber alcohol solo los fines de semana, cuando salgo de fiesta, no me va a causar ningún daño. Pues la realidad no es esa. La realidad es que por muy mínimo que sea el consumo, va a causar daño. Evidentemente, mientras más excesivo sea, mientras más frecuente sea, el daño va a ser mayor, pero no deja de ser un daño al cuerpo que os estáis haciendo porque vuestro cuerpo necesita liberar todas esas sustancias tóxicas, pasar por el hígado, pasar por el riñón y tiene que hacer un sobreesfuerzo estos órganos para eliminar el alcohol del cuerpo. Por lo cual, inclusive hacerlo de vez en cuando es dañino. Luego, salir a fiestas y beber alcohol me ayuda a relacionarme con los demás, me relaja. Pues no. El alcohol lo único que te permite es perder el control, estar emocionalmente sensible, tienes los sentimientos más a flor de piel y esto también te puede producir fatiga, cansancio, vas a perder la fuerza, la coordinación, por lo cual vas a ser una persona vulnerable ante los demás. Luego, el mito de que el alcohol hace que entre en calor. Entonces, como es invierno, he salido de fiesta, puedo beber alcohol. Pues este efecto es muy fugaz, te hace sentir calor durante unos minutos, pero enseguida el cuerpo se enfría y vas a tener de hecho más frío del que tenías antes de beber. Otro mito, el alcohol es un alimento. Pues no, el alcohol no es un alimento, pero sí engorda. Engorda porque hace que el cuerpo produzca más grasa, este alcohol que se ingiere se fermenta y al fermentarse aumentan los niveles de azúcares en sangre, aumentando también un riesgo de tener diabetes. El alcohol es bueno para el corazón, una copita al día no hace daño. A ver, estos estudios no están comprobados al 100%, se ha demostrado que solo una pequeña parte de la población que beba una copa al día puede llegar a tener estos efectos, pero no todas las personas y no en todas las condiciones es verdad. El alcohol facilita que me relaje, que mantenga relaciones con otras personas. Esto solamente va a ser un obstáculo porque va a producir muchas disfunciones asociadas a lo que produce el alcohol, que es relajar el sistema nervioso. Luego otro mito entre vosotros los jóvenes es, mientras más bebo, más aguanto y soy más fuerte. Pero no es verdad. Ni la fortaleza, ni la virilidad, ni ser mayor o más inteligente o más fuerte significa que tengas más aguante. La gente aguanta más porque tiene más tolerancia, porque lleva más tiempo bebiendo, porque está más acostumbrado a beber y eso solamente es dañino para tu cuerpo, para tu corazón, para tu hígado, para tus riñones, para tus pulmones y no trae ningún tipo de beneficio. Otro mito. ¿Es beneficioso el consumo de alcohol
en algunas situaciones puntuales? No, de ninguna manera, en ninguna situación. Beber alcohol implica riesgo. Si bebes, no cojas el coche, porque si bebes y coges el coche, probablemente tengas un accidente de tráfico. Y otro mito es, algunas bebidas alcohólicas son mejores que otras. Ninguna bebida alcohólica es mejor que otras. Todas son igual de dañinas para el organismo y el cuerpo tiene, de la misma manera que se tiene que desintoxicar de una cerveza, lo tiene que hacer de un vino, lo tiene que hacer de cualquier tipo de bebida, del vodka, del ron, de lo que en ese momento estéis consumiendo. Y lo mejor es no beber alcohol. Ahora vamos con cosas que se relacionan con el alcohol, tanto cuando bebes y a corto plazo ocurren ciertas cosas y a largo plazo. A ver, ¿qué cosas vamos a encontrar a corto plazo? Pues mira, casi el 50% de los accidentes de tráfico están relacionados con personas que han bebido alcohol. Como han perdido su juicio, como no controlan las distancias ni la velocidad, acaban teniendo un accidente de tráfico. Y ya no solamente se ven implicados ellos, sino las personas que vayan en su coche y las personas alrededor de ellos, de los demás coches, los peatones. Y todo esto también tiene consecuencias legales. Luego, aproximadamente entre el 15 al 20% de los accidentes que ocurren en el trabajo son también por el consumo de alcohol, porque pierdes el juicio, porque no controlas y acabas teniendo un accidente laboral. Imaginaros una persona que trabaja en una fábrica y que tiene que usar diferentes tipos de máquinas pesadas porque si no las usa de manera correcta puede acabar cortándose una mano, un pie, una pierna, cualquier cosa. Y este accidente laboral es causado por el propio empleado, por haber consumido alcohol antes de ir a trabajar. Aproximadamente el 50% de los casos de homicidios, abusos sexuales, abusos psicológicos, también está relacionado con el consumo de alcohol. Porque cuando la gente consume alcohol se vuelve violenta, está desinhibida totalmente, dice lo primero que se le pasa por la cabeza, por lo cual es algo que debemos evitar. ¿A vosotros qué os incumbe? El abandono escolar. Aproximadamente un 13% de los casos de abandono escolar están relacionados con el alcoholismo. Y esto no viene solo, viene dado probablemente porque tengas algún tipo de conflicto, conflictos familiares, conflictos con compañeros, de bullying, conflictos con profesores, pero todo esto no se resuelve bebiendo alcohol y tampoco se resuelve abandonando el colegio y abandonando vuestro futuro, por lo cual no bebáis alcohol. Luego, aproximadamente el 25% de las sanciones y despidos en el trabajo también están relacionados con el consumo de alcohol y entre el 49 y el 51% de los conflictos familiares está relacionado con el alcohol, ya sean adolescentes, ya sean adultos, por lo cual si tenéis algún tipo de conflicto familiar tenéis que acudir a profesionales y si en casa hay algún miembro de la familia que beba alcohol, que consuma, pero que esta charla os ayude a ayudarles y a implementar todas las herramientas y técnicas que os voy a explicar. Luego a más largo plazo, cuando ya una persona es alcohólica, tiene muchos años de su vida bebiendo, tiene alto riesgo de producir diferentes tipos de cáncer. Pero el más común es la cirrosis hepática, porque tu hígado ya no tiene la capacidad de seguir liberándote de todas estas toxinas y de todo este alcohol que tú consumes. Entonces, aproximadamente en España un 74% de los hombres y un 57% de las mujeres tienen cirrosis hepática a causa del alcoholismo. Luego también puede producir temblores, puede producir náuseas por la mañana, matutinas, o náuseas después de ingerir una gran cantidad de alcohol, lagunas mentales, faltas de recuerdo,
A lo mejor has salido por la noche, has bebido mucho alcohol y no te acuerdas lo que has hecho, a dónde has ido, con quién has estado. Y esto puede traer muchas consecuencias, no solo físicas de otro tipo de patologías, pero para vosotros como adolescentes, salís de fiesta. Hay muchísima gente a vuestro alrededor. Y a lo mejor estuvisteis con una persona que no conocéis, no habéis usado ningún tipo de medida como preservativos, podéis acabar teniendo algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o incluso algún tipo de embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque has estado con una persona que no sabes quién es, no usaste ningún tipo de protección y es muy peligroso. A largo plazo, ¿qué puede causar también? Pues delirium tremens, que son alucinaciones. Alucinaciones por el consumo de alcohol, porque ese cerebro ya está consumido por alcohol. Puede causar psicosis, puede causar demencia y envejecimiento precoz. Y el alcoholismo desafortunadamente causa aproximadamente 3 millones de muertes al año. A ver, chicos, ahora nos toca hablar sobre la prevención contra el alcoholismo. Y para hablar de prevención hay que hablar de consecuencias. El alcohol no tiene por qué formar parte de todas las fiestas, ni ser el centro de ese ámbito recreativo, de poder pasártela bien. Y para pasártela bien necesitas beber. Te la puedes pasar bien de manera sana. La diversión no tiene por qué ser sinónimo de resaca al día siguiente, ni de náuseas, ni de vómitos, ni de una deshidratación tan intensa que acabes hospitalizado. La diversión no se trata de eso, se trata de pasártela bien y que al día siguiente te encuentres bien. Probablemente si llegas a unos niveles de alcohol muy altos, lo que te va a ocurrir es que al día siguiente no vas a recordar lo bien que te la has pasado el día anterior. Te vas a sentir mal. A lo mejor has perdido tu móvil, tu dinero, o no sabes dónde has dejado el coche, o te han robado, porque no estabas en tu sano juicio, no tenías tus sentidos puestos donde los tenías que tener por el alcohol. A lo mejor tuviste relaciones sexuales no consentidas, sin ningún tipo de preservativo ni de protección. Por lo cual, pueden ocurrir dos cosas, como te he explicado anteriormente. Tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o llegar a tener un embarazo no deseado en el caso de las chicas. Y esto tiene unas consecuencias muy graves porque los embarazos en la adolescencia también indican que hay un alto índice de deserción escolar. Entonces, para evitar todo este tipo de problemas es mejor no beber alcohol. Además, en esta otra diapositiva, como veréis, hay una chica que está en un banco porque ha llegado ahí porque ha bebido muchísimo por la noche, ha salido de fiesta, se ha quedado embarazada, tiene que ir al colegio y afrontar todo lo que eso significa, pero no solo eso, sino que ese niño puede llegar a tener alcoholismo fetal, porque su situación es tan complicada, tan difícil, que ha seguido bebiendo durante el embarazo y ese niño va a nacer con microcefalias, con fallos orgánicos, con problemas de desarrollo cerebral, motor, y no queremos llegar a este punto. De verdad es muy complicado, muy duro, tanto para una madre adolescente como para un bebé que no tiene la culpa de toda esta situación. Y todo esto se puede evitar de una manera muy fácil. Evitando el alcohol, evitar emborracharse y evitar hacer cosas que sabemos que no están correctas y las hacemos porque la sociedad lo impone, porque te dicen que es guay, porque te lo ofrecen cuando vas a la fiesta. Y no debemos ceder ante estas cosas. Debemos de tener la cabeza en nuestro sitio, saber que lo que no está bien no se hace, no se toma y punto. ¿Qué herramientas de apoyo tengo
si tengo algún problema en casa, en el colegio, si me hacen bullying y no quiero caer en el alcohol y necesito hablar con alguien, puedes acudir evidentemente a tus padres, a tus profesores, a algún amigo, pero también es importante que sepas que puedes acudir a tu pediatra, a tu médico de cabecera o a tu enfermera del centro de salud. Es algo gratuito, no tienes que pagar, puedes acudir y contarle lo que te está pasando y recibir apoyo, porque también te pueden derivar al psicólogo o al psiquiatra o a cualquier tipo de especialista que necesites. Y si ya el daño está hecho, porque tus niveles de consumo de alcohol se están haciendo cada vez más frecuentes, hay otras alternativas como el centro de adicción, que os dejo el link para que podáis entrar a la página web y en este link podéis ver que va por comunidad autónoma y por provincia y código postal para ver cuál es el centro más cercano a tu domicilio y poder acudir y pedir ayuda en estos lugares. Y también hay otro servicio que es gratuito, que te dan información y te orientan, que es el FAT Juventud. Y también os dejo el link, los teléfonos y el correo. ¿Para qué? Para que tengáis todas las herramientas, que veáis que todas son gratuitas, que podéis acceder en cualquier momento y no caigáis en el alcoholismo. Y si ya tenéis problemas con el alcohol, lo podéis resolver antes de que sea más tarde. Ahora toca hablar del tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Pues también es una enfermedad adictiva, crónica, en donde el consumo de un cigarrillo al día durante el último mes, la Organización Mundial de la Salud lo considera tabaquismo. Lo considera una persona que ya es adicta a la nicotina. El tabaquismo, ¿por qué se llama que es crónica? Es crónica por el simple hecho de que la nicotina te hace adicto y te cuesta mucho dejarlo y tienes recaídas. Al igual que ocurre con la adicción. Eres adicto porque lo que te produce la nicotina llega al cerebro y dura durante aproximadamente 30 minutos su efecto. Y luego quieres otro cigarro. Y así sucesivamente. Y de hecho el cigarro, como muchos piensan, no es un relajante, es un estimulante. Y lo que ocurre es que nos hacemos adictos a la sustancia de la nicotina, que nos estimula, nos pone hipertensos, a veces puede ocurrir que nos ponga taquicárdicos y sin darnos cuenta y sin querer, somos adictos a una sustancia que es muy perjudicial para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos puede causar cáncer de pulmón, porque nos puede causar EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede causar efisema pulmonar, entre otras muchas patologías. Y es un hábito o un mal hábito en el cual te enganchas muy rápidamente y te haces adicto muy rápidamente. Al fumar y ponerte el cigarrillo en la boca tiene en la mucosa muchísimos capilares que también absorben la nicotina de forma muy rápido, que viaja a la sangre y llega al cerebro. Pero no solamente el tabaco, hablamos de los cigarrillos normales, podemos hablar también del vapeo, del narguile, de la pipa, de cualquier tipo de sustancia que contenga nicotina. También puede ser tabaco de liar, tabaco de masticar, cualquier tipo de estos tabacos contienen nicotina, por lo cual producen adicción y son peligrosos para la salud. Tabaquismo en la adolescencia, justo en la etapa donde vosotros os encontráis. Y las encuestas del año 2021 nos dicen que entre los 14 y los 18 años ya habéis fumado, habéis probado aunque sea una vez el tabaco.
y que aproximadamente el 38,2% ha fumado, aunque sea una vez en su vida. Pero no solamente eso, sino que casi el 31% fuma a diario durante el último año. Y la edad media de las personas que fuman estando en la ESO es de 14 años. O sea, la edad con la que se empieza es con 14 años aproximadamente. Son datos alarmantes porque a vuestra edad no deberíais de estar fumando, no deberíais de tener humo de tabaco ni nada relacionado con el tabaco. Las encuestas también nos dicen que casi 169.000 niños, adolescentes fuman. Tenéis que tener mucho cuidado con el consumo de tabaco porque esto afecta mayormente a los pulmones y el cerebro, y en vuestra edad de desarrollo no es nada bueno. Si ya en un adulto es problemático, en un niño más, porque vuestros cuerpos están en desarrollo y todas las sustancias tóxicas o nocivas son más peligrosas, porque hace que vuestro desarrollo no sea igual que el de una persona que no lo consuma. ¿Cómo interviene el tabaquismo en ese desarrollo físico? Pues mira, cuando las personas fuman, al afectar el pulmón y la nicotina concentrarse en esos alvéolos, que lo que hace es taponarlos y reducir ese lumen o ese flujo de aire en el pulmón, causa fatiga a causa de un problema respiratorio. Entonces esa fatiga respiratoria hace que nos cansemos mucho más rápido. También nos altera el sistema nervioso central. El tabaco contiene nicotina, como ya os he explicado, y esto es un estimulante. Y también produce tolerancia y un momento en el que necesitas más cantidad de tabaco al día para poder sentir ese efecto de la nicotina. Y esta tolerancia con el tiempo causa abstinencia, lo que quiere decir, como he explicado con el alcoholismo, que mientras más tiempo pasa sin consumir tabaco, sin fumar, es más difícil aguantarlo, te pones de mal humor, te duele la cabeza, te da ansiedad y además te dan sudores fríos y no te encuentras bien. Entonces lo mejor es evitar este tipo de situaciones. En esta diapositiva podréis ver las diferentes consecuencias que causa a corto y a largo plazo, pero más que todo a corto plazo, el consumo de cigarrillos. Como podéis ver en las imágenes, el cigarro daña muchísimo la piel, causa arrugas y envejecimiento precoz, causa que esos dientes que quieres mostrar cuando sonríes, cuando estás socializando con tus amigos, estén amarillos y estén dañados. Y no solamente eso, las uñas, chicas, las manos, que es algo tan bonito en una mujer que le gusta arreglarse, que le gusta salir, pues las uñas se ponen amarillas y se ponen muy feas a causa del tabaco. También causa mal olor, tienes el olor a tabaco en la ropa todo el día. También te suele dar muchísima tos a causa del tabaco. Y todos estos detalles que al principio son muy superficiales, pero causan una serie de consecuencias y problemas graves a la salud en el futuro. Pero vosotros estáis acostumbrados a salir, a socializar, a estar con amigos, con familia, y daros cuenta que todo esto trae consecuencias, porque si tú tienes que tener los dientes amarillos por el tabaco, mejor no los consumas, porque el día que te quieras hacer un blanqueamiento dental, es un procedimiento que te podías haber evitado y es un procedimiento que tienes que pagar, porque todo vicio cuesta un dinero. Entonces, así nos ahorramos dinero, nos ahorramos problemas médicos y
podemos salir a la calle viéndonos bonitas, oliendo bien y sin este tipo de problemas. Y por si todo esto no fuese poco, y todas las hormonas que tenéis en la adolescencia y todos esos cambios en la piel por las hormonas, ese acné excesivo, ese hirsutismo, no solamente tenéis ya bastante con eso, sino también le agregamos el tabaco, que empeora todos los signos de acné en la cara, empiezan unas arrugas y unas manchas en la piel precoz y tanto en los hombres como en las mujeres causa pérdida de cabello o pérdida folicular del cabello. Por lo cual nos empezamos a quedar calvos antes de tiempo. Por lo cual evitemos esto, chicos, evitemos el alcohol, evitemos el tabaco, evitemos las drogas. Porque el deterioro físico y cognitivo que esto causa no es menor y cada vez va peor. Mientras más años lo consumas, las consecuencias son peores. Ahora hablamos de algunos mitos y realidades sobre el tabaco. El típico mito: el tabaco me relaja, me alivia. Pues no es cierto, porque el tabaco no tiene propiedades relajantes. Es un estimulante y cuando fumas y te relajas es porque ya tienes adicción a la nicotina y tienes el síndrome de abstinencia, y al fumar un cigarrillo lo que estás es dándole a tu cuerpo esa nicotina que quiere y tienes una sensación de alivio, pero no porque el tabaco sea relajante. Igual que otro mito: los cigarrillos con menos cantidad de nicotina no son cancerígenos. Sí lo son, y probablemente vayas a fumar más cantidad de la que fumas de cigarrillos o de tabaco de uno que tenga una cantidad de nicotina más elevada. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo va a querer saciarse y no lo va a hacer con una cantidad menor a la que estás acostumbrado, por lo cual vas a fumar más cantidad. Otro mito: yo no dependo del tabaco, puedo dejarlo cuando quiera y como quiera. Pues no, no es fácil dejar el tabaco. Sabéis que hay muchísimas terapias hoy en día para que la gente deje el tabaco. Hay pastillas, hay parches, hay hipnosis, hay muchas técnicas, porque dejar el tabaco es difícil. Es difícil porque la nicotina es adictiva y cuesta muchísimo una vez que ya tienes este vicio. Cuando se deja de fumar se pasa mal y es peor el remedio que la enfermedad. No, no es cierto. Fumar a largo plazo es peligroso y además, si tienes tendencia a formar cáncer de pulmón porque esté en tu genética, pues mientras más años fumes, más probable de que se desarrolle cáncer de pulmón. Por lo cual, mientras más tarde lo dejes, peor es. No mientras más tarde lo deje, mejor, o peor es el remedio que la enfermedad. En este caso no es cierto. Si se deja de fumar, se engorda. Vamos a ver. Dejar el tabaco de engorda. Engorda la ansiedad que te causa dejar el tabaco y que al final haces un método de sustitución. No fumas, pero consumes más dulces, más chucherías, picoteas más. Eso es lo que engorda, no el dejar el tabaco. Dejar de fumar es casi imposible. Es difícil, pero no es imposible. Mucha gente lo ha hecho con ayuda, con terapia, con esfuerzo. Pero lo mejor es no llegar a este punto. No llegar al punto en tener que poner muchísimo esfuerzo para dejar algo que es dañino para tu salud y que en primer lugar lo empezaste tú. Otro mito o realidad, bueno, que el tabaco contamina más que los coches, más que una fábrica. El tabaco en sí te contamina a ti, contamina tus pulmones y te puede causar enfermedades graves.
Ahora, chicos, vamos a ver algunas de las patologías y los problemas que causa el tabaco a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo nos encontramos que al fumar el sistema nervioso central se altera. Igual que el estimulante del tabaco causa dependencia, causa adicción. ¿Por qué? Porque es una sustancia que te causa placer, te produce dopamina en el cerebro y cada vez necesitas más. También te aumenta la presión arterial, te aumenta la frecuencia cardíaca, el ritmo, y estos serían los efectos o los signos o síntomas más importantes a corto plazo. Ahora, a largo plazo, pues te puede producir tos crónica con sibilancias. Al momento de la auscultación se escuchan pitidos, sibilancias, que lo que quiere decir es que hay problemas en el pulmón. Ese pulmón tiene un daño. También puede causar cáncer de pulmón, puede causar cáncer de esófago, cáncer de laringe, de garganta, y no son nada divertidos. Un cáncer de garganta te puede dejar incluso sin voz, porque te tienen que hacer una cirugía y se pueden llegar a cargar las cuerdas vocales. Entonces no es nada divertido. Aumenta el riesgo de trombo. En las mujeres, que es muy común el uso de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos en sí aumentan el riesgo de trombo. Pero si ya a eso le sumas el tabaco, por un lado, disminuye el efecto de la pastilla anticonceptiva como tal, pero aumenta aún más el riesgo de producir algún trombo. Y puede causar daño en el feto. Si una mujer embarazada fuma, puede causar daño en el desarrollo cerebral de ese feto. Por lo cual es importante que no fumemos. ¿Cómo podemos prevenir el tabaquismo? Como podéis observar en las diapositivas, hay una persona ofreciéndole a un chico un cigarrillo. Esto es lo mejor que se puede hacer. No aceptarlo como el chico de la foto. No quiero fumar, no quiero tabaco. Y hoy en día la presión social entiendo que es grande, entiendo que mucha gente fuma porque todos sus amigos fuman o en el medio es lo que es popular, pero esto no trae buenas consecuencias. Evitar el tabaco. Mirar la siguiente imagen, donde vemos dos tipos de imágenes del cerebro. Un cerebro normal, un cerebro sano, completo, y otro que es un cerebro muy reducido, un cerebro pequeño, que es lo que ocurre cuando fumas. A largo plazo ese cerebro se va consumiendo, se va volviendo más pequeño, se va secando, esas neuronas ya no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque tus pulmones ya no tienen la capacidad de oxigenar tu sangre como lo hacía antes, y esa sangre que se tiene que distribuir desde los pulmones al resto del cuerpo es menor y no tiene la misma calidad de una persona que no fuma. Además, hay que tener en cuenta que la industria del tabaco lo que busca, y su objetivo y su fin, es vender. Es vender, es que tú compres y gastes tu dinero y te dejes tu salud en fumar. Cada vez los niños que fuman son más pequeños, como hemos visto en las cifras en España. Un niño de 14 años fuma ya, ha probado el tabaco y es un peligro y un riesgo. Así que, por favor, no fumemos. Advertirle a los demás de que no fumen. Intentar en las reuniones sociales no caer en la presión social. Como ya os he dicho anteriormente, tenéis herramientas de apoyo. Son las mismas independientemente de la adicción, alcoholismo, tabaco, drogas. Así que hasta el final del vídeo no las volveremos a recordar, pero saber que tenéis aquí los links, los teléfonos y todas las ayudas para que no caigáis en ninguna de estas adicciones. Y si ya tenéis alguna, para que podáis pedir ayuda. Ahora nos toca hablar de qué son las drogas.
Este tema es muy importante porque hay muchos tipos de drogas, pero todos son igual de malos. ¿Qué es una droga? Es una sustancia química, farmacológica, que activa nuestro sistema nervioso central, que se utiliza porque produce efectos placenteros, que esto se llama efecto buscado. Las personas consumen drogas porque buscan un efecto de placer, un refuerzo positivo, o puede ocurrir también todo lo contrario, puede ser que al consumir una droga tengas un refuerzo negativo. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo de sustancias psicoactivas, producen refuerzos positivos. No quiere decir que esto sea bueno, simplemente que te producen placer. Las drogas modifican nuestro sistema nervioso, modifican nuestro comportamiento. Una persona que ha consumido drogas, independientemente de cuál sea, se ve alterado su juicio, se ve alterado su comportamiento, su motivación, cómo se ve él con su medio que lo rodea, su conducta. Y esto ocurre porque las drogas activan ese circuito de recompensa. Es como cuando tú te quieres comer un bizcocho de chocolate porque te apetece mucho, y al comerte ese bizcocho te sientes ¿qué? Te sientes bien, te sientes recompensado y tu cerebro está feliz. Pues lo mismo ocurre con las drogas. Utilizan estos mecanismos de refuerzos naturales del sistema nervioso para satisfacer las necesidades que en ese momento esa persona tenga. Vuelvo y repito, no es que satisfaga las necesidades y que sea algo bueno, no. Simplemente le estás dando algo químico y sustituye un proceso natural del cuerpo, como cuando comes o mantienes relaciones sexuales o duermes, o cualquier necesidad biológica natural del cuerpo la está sustituyendo por algo químico. ¿Pero qué ocurre? El consumo prolongado y permanente de esta sustancia remodelan o modifican nuestras conexiones entre neuronas. Entonces, esto dificulta los procesos mentales, los procesos cognitivos. La persona quiere abandonar este hábito, este consumo, y es muy complicado porque al tú activar ese proceso de recompensa, activas una parte del cerebro que genera dopamina. Y la dopamina se genera cuando estás feliz. Y es muy complicado estar feliz durante muchísimas horas, muchísimo tiempo. Pero a través de la droga sí que puedes llegar a obtenerlo a cambio de ¿qué? De tus consecuencias a nivel físico, a nivel de salud, a nivel cognitivo, de comportamiento, de tu relación con tu medio. Pero a la vez es difícil dejar las drogas por esta producción de dopamina en exceso por este consumo. El sistema límbico se activa mediante actividades vitales, saludables, como comer, socializar, y también mediante el uso de drogas psicoactivas. Como hemos explicado, sustituyes de manera química y farmacológica algo que ocurre de manera natural, pero con las drogas químicas y farmacológicas lo haces como si se produjera de manera natural, pero mucho más elevado, mucho más fuerte y mucho más peligroso. ¿Qué puede generar el consumo de drogas? Pues dos cosas muy importantes: tolerancia y dependencia. ¿Qué es la tolerancia? Pues la tolerancia lo que significa es que tu sistema nervioso central se adapta al consumo de esa droga. ¿Y qué ocurre? Que mientras más consumes, tu cuerpo más pide. Por lo cual tienes mayor necesidad y mayor requerimiento de consumir cada vez más droga. Y la dependencia lo que quiere decir es que es un hábito. Tu cuerpo ya está habituado a este consumo y lo que quiere es consumir para evitar los efectos de la abstinencia o esos efectos negativos como las sudoraciones,
las alucinaciones, la taquicardia, la ansiedad, dependiendo del tipo de droga del que estemos hablando, su efecto de abstinencia va a ser diferente, pero no deja de ser un problema de dependencia. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud realiza una clasificación del tipo de drogas según su función. Por un lado tenemos las drogas depresoras, relajantes, como lo es la bebida alcohólica, la morfina, la heroína, los tranquilizantes. Por otro lado tenemos los estimulantes. Uno de ellos es el tabaco, que lo acabamos de hablar. Por otro lado, la cocaína y todos los derivados de la cocaína son estimulantes, y las anfetaminas. Y por último tenemos el grupo de las perturbadoras o las psicodélicas. Entre ellas tenemos el cannabis, están las metanfetaminas, está la ayahuasca, el LSD, la ketamina, que se usa en el ámbito veterinario, pero las personas la usan como droga, y los hongos de tipo psicodélicos. Drogas en la adolescencia. El consumo de drogas en general es muy malo, pero en la adolescencia es aún peor. Por lo mismo que os he venido explicando. Vosotros estáis en desarrollo, vuestro cerebro está en desarrollo, vuestro corazón está en desarrollo, y el consumir sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo es sumamente peligroso. Las encuestas y los estudios de España nos indican que entre los 14 y los 18 años el primer consumo, aproximadamente el 70.5%, se trata del alcohol, y un casi 31% es de tabaco, que son las dos sustancias que hemos hablado hasta ahora. Pero casi el 22,2% consume cannabis o ha probado cannabis, por lo cual ya que estamos hablando de cosas más fuertes, de sustancias psicodélicas, como os he explicado en la clasificación de la OMS, y casi el 2,1% en el último año ha consumido cocaína. La cocaína es muy peligrosa porque puede llegar a causar un infarto fulminante en una persona joven. Creo que nadie quiere acabar muerto con 12, 14, 15, 18 años, a causa de la cocaína o a causa de cualquiera de estas drogas. Así que lo mejor, chicos, es que vuelvo y repito, y me cansaré en este vídeo de decirlo: no consumáis drogas, no consumáis alcohol, ni tabaco, ni éxtasis, ni cannabis. Nada de esto es divertido, ni tampoco es recreativo, ni tampoco te ayuda a socializar, ni a sentirte mejor contigo mismo, y mucho menos resolver los problemas. Lo único que causa es mayores problemas, empezando por tu salud, por tu cerebro, por tu futuro y por cómo te relaciones con el medio que te rodea. ¿Qué factores de riesgo nos encontramos en el consumo de droga? ¿A qué me refiero a factores de riesgo? Pues si algún familiar que sea muy cercano a ti consume drogas, por un lado tienes al alcance de tus manos el uso de drogas o el repetir acciones que ves en tus familiares. Esto no se debe hacer. Ni se debe consumir droga porque la tiene fácil de conseguir, ni se debe consumir droga porque tu tío, tu primo, tu madre, tu padre lo consume. Todo lo contrario, si puedes ayudarles a dejarlo, ayúdales, infórmate, dales todas las herramientas que tú puedas y todo el apoyo que tú puedas, porque esto no te lleva a ninguna parte. Otro factor de riesgo: tener depresión, tener ansiedad, hiperactividad, baja autoestima, que no te quieras a ti mismo, que no te veas bonito, que no te veas bien. Y otro
punto importante es haber tenido algún trauma familiar, se te ha muerto algún familiar y la estás pasando mal, algún tipo de violación, algún tipo de maltrato psicológico, de bullying. No permitas que ninguno de estos factores te lleven a consumir drogas. Como has hablado, tienes muchas herramientas de apoyo, todas son gratuitas, debes acudir a ellas y no caer en las drogas. ¿Veis la foto? Que es de un chico de 20 años en la calle que parece un zombie. Esto es por el consumo de fentanilo. La gente que consume drogas, muchas veces el daño es irreversible, porque esas neuronas, ese cerebro ya no tiene cómo recuperar su función. Entonces, por favor, evitar estos riesgos. Si tenéis algún problema, hablarlo. Y si veis que alguien tiene algún problema, intentar ayudarlo. Las consecuencias o las mayores consecuencias de consumir drogas a nivel emocional y psicológico son las alucinaciones, el delirium tremens, ver cosas donde no las hay, poder llegar a desarrollar esquizofrenia o convulsiones como crisis epilépticas, acabar en la calle, acabar sin casa, sin familia, sin comida, y aparte de eso, perder tu vida, tus oportunidades de poder estudiar, salir adelante, tener un futuro, una familia. ¿Y por qué os digo esto? Porque en todo el medio de la diapositiva tenéis una foto de una resonancia de cerebro. A vuestra izquierda veréis un cerebro sano, un cerebro completo, pero a vuestra derecha veis un cerebro más reducido, con manchas blancas. Eso quiere decir que hay deterioro en ese tejido, deterioro que no se va a recuperar, neuronas que no se van a recuperar y que causan daños. Pueden ser de memoria, pueden ser daños de comportamiento, de agresión, pueden ser daños del habla, de la memoria. Entonces, todas estas consecuencias y más causan las drogas. Ahora hablemos de algunos de los mitos y las realidades de las drogas en general. Uno de los mitos que se escucha sobre todo entre los adolescentes es: no pasa nada si se consume los fines de semana, si es algo esporádico, las drogas son inofensivas, son seguras, yo las dejo cuando quiero, ha salido esta nueva droga, es más moderna, no causa adicción, no crean dependencia, o tiene un efecto afrodisíaco y voy a poder tener mejor relación con mi pareja. Nada de esto es verdad, chicos. Las drogas son adictivas, incluso hay personas que lo consumen una sola vez, y con consumir drogas una sola vez ya son o han creado adicción. Las drogas no son inofensivas, son bastante dañinas a nivel cerebral. Lo malo, todo lo que te puede destruir el cerebro es destruir tu futuro, aparte de que puede causar patologías que no tienen vuelta atrás, como la esquizofrenia, patologías de demencia, patologías de delirios, patologías respiratorias, cardíacas, entre otras. Son seguras porque su composición es muy exacta y si la consumo en esta dosis no me va a pasar nada. Eso no ocurre porque además al ingerir y consumir la primera vez, ya la siguiente media hora, la siguiente hora cuando consumas, probablemente ya no sepas ni qué cantidad estás usando ni qué te estás tomando. Entonces, por favor, no hagáis caso de las personas que os ofrecen droga. Siempre decir que no, nada es seguro, nada es bueno y todo causa problemas de salud, mentales y emocionales.
¿Qué consecuencias tiene la droga? Pues mirar, a corto plazo genera drogodependencia. Al estar unos días, incluso una semana consumiendo drogas, ya tienes un trastorno del consumo, te haces drogodependiente, te haces adicto y tu cerebro quiere cada vez más dopamina. Y para tener más dopamina quiere consumir más. Luego pierdes el criterio con las personas que te rodean, el criterio social. ¿Por qué? Porque estás tan hasta arriba de droga y tus conexiones neuronales van tan mal que ya no distingues. No distingues qué es bueno, no distingues qué es malo y no distingues tus acciones. A nivel de relaciones, el consumo de drogas tiene alto riesgo. Las relaciones sexuales se pueden llevar a cabo sin protección o acabar con un embarazo no planificado si se consume droga y se tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque probablemente no sepas lo que estás haciendo, no estés bajo un buen criterio en ese momento. Y si a ti en ese momento te parece bien tener relaciones sexuales sin protección, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás bajo la influencia de las drogas. Aparte de un embarazo no deseado, el no usar protección puede llevar a cabo también enfermedades de transmisión sexual. Conducir autos, coches bajo la influencia de las drogas también te altera el criterio, la capacidad, los reflejos y puedes terminar con tu vida, con la del pasajero que viene al lado tuyo o con la persona con la que tienes un accidente de frente o porque la has atropellado. Y a vosotros en la adolescencia os afecta mucho a nivel escolar. La mayoría hace deserción escolar porque sus calificaciones bajan, ya no tienen capacidad de retener información, no tienen capacidad de estudiar porque sus conexiones neuronales no funcionan, no van de la misma manera. A largo plazo, pues mira, a largo plazo, dependiendo de la sustancia, puede ser cocaína, éxtasis, marihuana, metanfetaminas, opioides, cigarrillos, va a causar diferentes patologías como ataques cardíacos, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ictus, que son accidentes cerebrovasculares o tromboembolismos cerebrales, ataques al corazón, infartos en el corazón, deterioro cognitivo, alucinaciones, brotes psicóticos, esquizofrenia, todo lo que os he venido hablando son síntomas a largo plazo cuando ya llevas mucho tiempo consumiendo y tu cuerpo no puede más y se revela y algún tipo de patología sale a la luz. La prevención contra las drogas. Pues mirad, tenéis 3 imágenes en la diapositiva. Como podéis ver, así se siente una persona que consume drogas o una persona que tiene problemas emocionales o mentales y no busca ayuda. Se sienten deprimidos, se sienten con ansiedad, que no pueden con la vida, que la única manera de estar bien o sentirse bien es consumiendo drogas para abstraerse del mundo, para no tener los sentimientos que tienen de culpa, de agobio, de lo que sea. No es una forma sana de afrontar absolutamente nada. Y la última imagen es caer al vacío. Cuando la gente cae en las drogas, cae al vacío, cae en una red de telaraña que es muy difícil salir. Cuesta mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha ayuda. Y caer al vacío cuando lo puedes solucionar de otra manera no está bien. Vuelvo y repito, hay herramientas, hay soluciones para no llegar a esto. Y de esta manera la prevenimos. Os pongo algunos ejemplos de artistas famosos como Justin Bieber, Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Zac Efron. Son
personas que probablemente conocéis, que hayáis visto en la tele, que hayáis oído cantar. Son personas famosas, millonarias, con una vida sin ningún tipo de necesidad, pero estas personas han decidido gastarse su dinero y su fortuna y su vida y su salud en drogas. Creo que estáis más o menos al tanto de la situación de Justin Bieber. Él había buscado ayuda, había incluso salido de las drogas, pero ha vuelto a recaer y ahora que ha recaído es peor que la vez anterior. Entonces creo que no hay que llegar a esto. El tener dinero no hace que pueda salir de las drogas más fácil. Evidentemente, lo único que hace tener más dinero es tener mayor acceso a ellas y de una manera mucho más fácil, por lo cual la tentación es más grande, pero salir de ellos es muy difícil. Y como veis, da igual la cantidad de dinero o de fama que tengas, podéis ver las caras demacradas, la piel, la inflamación, el deterioro, un envejecimiento precoz de estos artistas a raíz del consumo de las drogas. Vamos a recordar y hacer un resumen de lo que hemos hablado. El consumo de cualquier tipo de drogas puede causar problemas de salud física, problemas mentales, emocionales, problemas en tus relaciones con tus familiares, ya sean cercanos o lejanos, problemas sociales con cualquier medio en el que te encuentres, en el colegio, en el trabajo, en tu edificio, en tu casa, en tu barrio. Da igual, tus relaciones se van a ver alteradas porque tu juicio no es el correcto, porque está alterado, porque el consumo de drogas bloquea o hace que tus neurotransmisores no se comuniquen correctamente y tu juicio de valor no sea el correcto. Posibles accidentes de tráfico, posibles accidentes laborales. Así que, aparte de las patologías que ya hemos hablado, como ataques al corazón, problemas respiratorios, cáncer, problemas hepáticos, de riñón, problemas neurológicos, biológicos, etc. Entonces lo mejor es evitar cualquier tipo de drogas. Ahora os pregunto yo a vosotros, ¿qué opináis del consumo de drogas? ¿Conocéis algún amigo, compañero, familiar que esté pasando por esto? ¿Qué harías tú si te ofrecieran consumir drogas? ¿Qué le dirías a esa otra persona? ¿Cómo la rechazarías o cómo la ayudarías? Si sabes de algún amigo o familiar, sabiendo todo lo que te he explicado ahora, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo le podrías ayudar? ¿Y qué consecuencias emocionales y físicas crees que tendría una persona que consume droga, independientemente de su edad, su nivel social, incluso su religión? ¿Qué consecuencias crees que tendría? Y ahora viene el recordatorio más importante de todos. Como os he dicho, si tenéis problemas de cualquier tipo, siempre vais a tener de apoyo a vuestros padres, tíos, abuelos, hermanos, profesores, amigos. Da igual qué tipo de problema sea, tenéis con quién hablar. Y si no tenéis ninguna de estas opciones, podéis acudir a vuestro pediatra, a vuestro médico de familia, a vuestra enfermera. Y todos estos recursos son gratuitos, os van a escuchar, os van a ayudar. Si necesitáis un apoyo psicológico o psiquiátrico, os lo van a dar. Simplemente tenéis que acudir y pedirlo, pedir ayuda por algún problema emocional que tengáis para no caer en las drogas. Ahora bien,
Si ya el daño está hecho y consumís drogas, alcohol, tabaco, sabéis que tenéis los centros de adicción que también os van a ayudar a desintoxicaros, ayudar a tener herramientas y métodos para no volver a caer en ello. Tenéis los links, los números de teléfonos y el FAD Juventud también, que son gratuitos. Todos estos servicios son gratuitos y es muy importante que aprendáis a tener herramientas, porque en cualquier momento os puede ocurrir a vosotros y tenéis que estar preparados. Y si sabéis o conocéis de alguien que esté pasando por esto, lo podéis ayudar vosotros. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que de ahora en adelante tengáis todas las herramientas que os he dado y toda la fuerza de voluntad para no caer en ninguna de estas tentaciones, porque salir de ellas es mucho más complicado que entrar. Así que así como ponéis una fuerza de voluntad más o menos pequeña para no hacerlo, recordar que si queréis salir de ello, la fuerza de voluntad que tenéis que poner va a ser muy, pero que muy grande. Así que mejor es evitarlo. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.